A la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Francisco Andino, exministro de Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted la situación respecto a lo que está sucediendo con esta aparición o detección de el primer caso de gripe aviar en un humano? Se trataría de una pequeña niña de 9 años en la provincia de Bolívar. ¿Esto qué implicaría en el contexto de salud del país? Bueno, tenemos que hacer primero un valorativo. Antes de todo, saludar a la audiencia, desearle feliz año. Gracias. Y obviamente a ustedes también. Lo que necesitamos ver es el contexto general de lo que pasa en la salud pública en el Ecuador. El momento en que el 2013-2014 se derribó el programa de epidemiología y obviamente se degradó a los epidemiólogos de SP12 a SP9, obviamente hubo una migración y la salud colectiva se vino a echar a menos. También el hecho de eliminar las funciones del Instituto Nacional de Higiene en el 2012, obviamente generó también la falta de seguimiento y el control laboratorial y el acercamiento del diagnóstico laboratorial, para lo cual se habla de la cero prevalencia, que es el seguimiento laboratorial de cualquiera de las enfermedades. En la otra parte del contexto podemos nosotros referir que tasas de ataque más menores a uno, como la de la viruela del mono, dieron inclusive por resultado un fallecimiento y más de 300 casos esparcibles. En el caso de la influenza, del tipo de la influenza, y en este caso de la gripe aviar, por ser microorganismos respiratorios y obviamente también cíclicos, la etapa de contagio tiene mayor a 1, y eso significaría que las tasas de ataque podría llevar, si no hay una muy buena vigilancia epidemiológica, a tener más de un caso al respecto, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir mirando. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica de la niña de la provincia del Bolívar debe de ser un caso de alerta epidemiológica, y que todas las unidades del país estén precisamente informando de manera veraz, rápida y eficiente. El problema será el tipo de diagnóstico y la recurrencia del diagnóstico al no tener el Instituto Nacional. Es decir, que podrían existir más casos, que podría no ser este el único. Claro que sí. Yo por ahora no tengo la cifra de tasa de ataque, pero si la tasa de ataque de la influenza pasa de 1 a 2, de 1.5 a 2, obviamente se torna exponencial. Y exponencial, decimos, es que hay un crecimiento geométrico de lo que tenemos nosotros en enfermedades, mucho más si son respiratorias. Y teniendo también un ciclo de clima muy favorable en la sierra ecuatoriana, y en la costa, que comienza también la época lluviosa, en la que podemos tener problemas inclusive de confusión de casos, precisamente por la presencia de otros patógenos. En el caso de la sierra y en el Ecuador, el virus sincitial respiratorio ha tenido un brote, y entre ellos también un brote del COVID, ¿no es cierto? Y de una cepa variante de Omicron. Y eso determina que nosotros podemos tener epidemias binarias o de 2 componentes o de 3 componentes. Como ya hemos visto en el caso del COVID y la influenza. Exactamente, y del virus sincitial respiratorio mal diagnosticado y mal manejado en el Ecuador. Ahora, sin embargo, de lo que usted nos comenta, doctor, el Ministerio de Salud Pública junto a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario establecieron un cerco epidemiológico alrededor de la familia de esta paciente afectada que fue detectada. Sin embargo, hemos visto que en el transcurso de la pandemia del COVID-19, estos cercos epidemiológicos no fueron muy efectivos, o no por lo menos como se lo esperaba. ¿Qué se puede esperar de este tipo de cercos epidemiológicos, y si es que en este caso funcionarían? Tenemos nosotros que elaborar otros planes y programas de control epidemiológico, considerando la fórmula que decimos riesgo, ¿no? Riesgo es igual a amenaza más exposición sobre vulnerabilidad.
Y nosotros aquí hemos trabajado sobre la amenaza y la exposición, pero no hemos trabajado muy poco sobre la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver con el individuo, la comunidad, la sociedad en sí, la familia. Entonces, no puedes tú reconocer riesgo y tener el autocuidado y generar la movilización social de salud. Eso es lo que queremos nosotros cambiar en el esquema sanitarista, en el Foro Permanente de la Salud, al cual me pertenezco. Hemos inclusive hecho una declaratoria que el 2023 debe ser el año de la salud pública, retomando y rehaciendo la institucionalidad sanitaria, pero sobre todo manejar la comunicación y la educación en salud a través de todos los medios de comunicación para construir un proceso de autocuidado en el reconocimiento del riesgo de cada persona y generar espacios positivos o condiciones positivas frente a cualquier enfermedad. Entonces, lo que nosotros vemos es que los cercos epidemiológicos son líneas imaginarias que se formulan de acuerdo a un caso, cualquiera que sea su naturaleza, y que debe tener precisamente una clasificación específica de caso probable, de sospechoso, de confirmado, y qué hacer y qué tipo de aislamiento, cuarentena debe de establecerse. Si en el caso de la viruela del mono tuvimos nosotros inclusive más de 300 casos que se diseminaron, eso significa que la salud pública sigue fracasada. En este caso, si podemos nosotros ver que se difunda una enfermedad de esta naturaleza, Dios no quiera, definitivamente podemos tener un concepto doble con el tema del COVID y el virus sincitial respiratorio que podría traernos mayores... ¿Una nueva emergencia sanitaria? Posiblemente, si es que nosotros no manejamos bien las condiciones, y para ello se necesita políticas estructuradas de salud. Ahora, doctor, a través de un comunicado de prensa, el Ministerio reiteró que el consumo humano de aves y huevos no representa un riesgo para la salud o un posible contagio de la gripe aviar. ¿Nos puede explicar usted cómo se contagia entonces la gripe aviar, más aún ahora que ya tenemos un caso, por lo menos un caso registrado por las autoridades? Bueno, todo alimento bien cocido por arriba de los 60 grados, debemos recordar que los virus son termolábiles a la parte del calor, y obviamente son más bien protegidos por la parte del frío. Entonces, no representa el consumo de alimentos una gravedad, pero sí representa una gravedad el hecho de tener animales con virus o personas alrededor. Y eso es lo que uno tiene que comenzar siempre a medir, el espacio de la vulnerabilidad que tenemos, y frente a ello dar mensajes claros, proactividad y construcción de una sociedad sanitaria. Ahora, ¿cree usted que los controles que se han realizado para evitar los posibles contagios en aves de centros de producción o en las que están en centros de producción avícola, son los adecuados? Bueno, el Ministerio de Salud Pública como institución tiene grandes elementos dentro de sus filas y siempre ha construido la necesidad de generar. Lo que pasa en estos controles es que mientras la comunidad, los medios de comunicación y la sociedad en su total entorno no entiende de la gravedad del problema, los esfuerzos de los técnicos siempre serán disminuidos. Es necesario tener como espacio dentro de lo que nosotros hablamos de la vigilancia epidemiológica simple, que es desde el rumor, desde la condición del comentario en la comunidad, a una vigilancia epidemiológica especializada y activa. El problema de la vigilancia epidemiológica en Ecuador es pasiva. Estamos siendo receptores de casos, y esos son los que informamos al sistema del CIVIalerta y obviamente de vigilancia epidemiológica. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa dinámica, hacer una vigilancia más rápida, porque en epidemiología y en salud poblacional se debe de informar para actuar. Sin información no hay actuación, y por eso la necesidad de reabrir las 7 funciones que tenía el Instituto Nacional de Higiene, porque es la mejor forma de obtener información, investigación y proceder
a acciones concretas frente a la vulnerabilidad de salud, la vida de la población. Ahora, ministro, me gustaría tocar con usted, doctor, un tema como exministro. Usted ha estado en esta función tan importante y sí me gustaría saber su criterio respecto a otro tema y que ha preocupado mucho, sobre todo al sector médico del país, y es esta decisión del gobierno de eliminar ciertos impuestos algunos alimentos, y justamente es el tema del Servicio de Rentas Internas, que dio a conocer los montos de disminución en el caso de impuestos a consumos especiales para supuestamente contrarrestar los efectos de la inflación. Entre estos productos pues se van a reducir los impuestos, están en cigarrillos, cerveza industrial, fundas plásticas, bebidas con azúcar, y esto se contrapone a un mensaje que dio justamente el ministro de Salud el 6 de enero, diciendo que los impuestos a estos productos y su incremento progresivo han demostrado ser uno de los instrumentos más efectivos para reducir el consumo de productos no saludables. Frente a esto se ha creado una polémica de pensar si es que el presidente ha tomado una decisión en contra de la salud de los ecuatorianos al reducir el ICE para los productos que no son saludables para el consumo humano. ¿Cree usted que es así? Sí, es un retroceso. Y estábamos comentando precisamente con una colega hace un ratito, que es un retroceso de tener una reducción en los impuestos de consumos especiales. A mí me honró estar en la OMS cuando se firmó el convenio marco antitabaco. Entonces, eso conllevó a no tener publicidad muy seductora hacia el consumo del tabaco y también del alcohol. Obviamente es uno de los instrumentos, pero el subir el costo de esto hace que sea menos accesible o pensarlo dos veces de acceder a ese mecanismo, no siendo el único, porque debe seguir siendo los cambios de estilo de vida, y volvemos al mismo punto de la parte de la promoción y la educomunicación en salud. Pero es un retroceso, una medida equivocada, porque yo debería bajarse los impuestos en otro sentido a los vehículos, al incremento productivo, a la condición de los instrumentos de la producción, a los insumos de los abonos, etcétera, que verdaderamente beneficiarían directamente al estado económico del Ecuador. Pero generar una reducción del ICE es un error, y creo que el presidente de la República debe de dar un paso atrás y plantearse otros mecanismos, porque no es otra cosa que ampliar la pandemia y la epidemia del vicio. Yo le agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista, doctor. Muchísimas gracias. Y a usted, un abrazo. Una muy buena tarde. Francisco Andino, exministro de Salud.